Hola a todos, bienvenidos a Kotlin Classroom. Una vez más, vamos a continuar con nuestro curso. Ya vamos en la lección número 21 y vamos a ver de qué trata este tema de esta lección. En este video, pues vamos a hablar sobre uno de los tantos pilares, recuerden, de la programación orientada a objetos, el encapsulamiento. En este caso, vamos a hablar sobre él. Este concepto es clave para mantener nuestro código organizado, seguro y fácil de manejar. Además, veremos cómo manejar métodos y propiedades públicas y privadas en Kotlin. Utiliza- Utilizaremos, un ejemplo práctico que está aquí para que puedan entender a la perfección cómo se hace esto. Entonces, vamos a empezar. Nada más rápidamente recalcar, ¿qué es el encapsulamiento? Bueno, el encapsulamiento es el principio por el cual agrupamos propiedades y métodos, que ya lo saben, son funciones, dentro de una clase, de manera que podemos controlar quién tiene acceso a ellos. En otras palabras, podemos decir, o decidir más bien, qué partes de nuestra casa, de nuestra clase, son visibles para el resto del programa. ¿Qué partes están como ocultas? Vamos a ver a qué me refiero con eso, ¿no? Algo interesante también que cabe resaltar es que Kotlin, cuando creamos una clase por defecto, todas las propiedades y métodos son públicos. Public, si han visto. Esto significa que cualquier parte del código puede acceder a ellos. Sin embargo, si queremos restringir el acceso, podemos hacer que estos métodos o propiedades sean privados. Private. Se le conoce public o private. De modo que solo la propia clase que los contiene puede acceder a ellos. Si yo hiciera dos clases, como lo hemos visto antes, tuviera varios métodos públicos y privados, solo la clase que los tiene privados puede acceder a esos métodos. Y si está colaborando con la otra clase, pero están públicos, no puede acceder a ellos. ¿Ok? Y pues la diferencia de métodos públicos y privados es que por ejemplo, los públicos, public, son accesibles desde cualquier parte del código donde se hayan creado, ¿no? Sobre todo donde se haya creado una instancia de la clase. En la parte, por ejemplo, aquí, esta parte, recuerden que la estábamos usando únicamente para las instancias de nuestras clases. En este caso, pues, bueno, esa es la diferencia entre público y privado. Y pues los métodos privados solo se pueden utilizar dentro de la clase donde hayan sido definidos y creados. Eso nos ayuda a ocultar la implementación interna y proteger, pues, datos, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a verlo con un ejemplo práctico, que es es, vamos a definir una clase llamada operaciones, pues, que agrupa básicamente dos números, ¿no? Y va a tener dos métodos para calcular su suma, su resta. Sin embargo, queremos que los cálculos solo puedan hacerse dentro de la clase, es decir, que los métodos sumar y resta sean privados. Si hago otra clase, por ejemplo, operaciones 2, el método suma y el método resta, como van a estar privados, no los voy a poder usar en esa clase. Tendría que hacer unos nuevos métodos dentro de esa clase. Entonces, eh, como siempre, vamos a crear nuestra clase, ¿sí? En este caso se va a llamar operaciones. No va a tener ninguna propiedad ni constructor porque aquí ya la regué, es con mayúscula. Aquí voy a inicializar mis variables para cargar mis valores, que es el número uno y el número 2 para hacer la suma y la resta. Entonces, como ya lo saben, se tienen que guardar en unas variables. En este caso los vamos a hacer privadas. Nada más ponemos la palabra private, ponemos var, private var, vamos a ponerle valor 1. Y esta es de tipo int. Ya sé que no lo tengo que especificar, pero bueno, me gusta cuando iniciamos un nuevo tema. Y para el valor 2, private var, valor 2 de tipo
int también. Vamos a inicializarla en 0. Ahora vamos a hacer el método de la carga de esos valores. Vamos a ponerle fun cargar. Cargar. Este no va a tener ningún método ni propiedad. Digo método. Ninguna propiedad o parámetro dentro de dentro de esta función. Entonces aquí mandamos un pequeño mensaje que diga ingrese el primer valor. 2 puntos y espacio. ¿Ok? Y aquí para el valor 1 va a ser igual a readline.toInt. ¿Ok? Se los voy a agregar por consola. Después voy a hacer exactamente lo mismo para el valor 2. Copio y pego. Ingresa el segundo valor. Y aquí se va a llamar valor 2. ¿Vale? Y listo. Ahora, aquí mismo dentro de mi clase, seguimos dentro de mi clase. Recuerden que aquí está la apertura y cierre. Más bien, esta es la apertura y cierre de mi clase. Aquí ya fuera de este método, voy a crear mi método privado para sumar esos valores. Le pongo la palabra private fun, por ejemplo, sumar. Y esta le voy a, en una variable voy a guardar esa suma, ¿no? Val suma va a ser igual al valor 1 más el valor 2, ¿verdad? Y puedo imprimirlo en un mensaje, a lo mejor con un print line que diga que la suma de, interpolamos el valor 1 más, interpolamos el valor 2, es, interpolamos la suma. Se ve más bonito, ¿no? Listo. Ahora vamos a crear el método de restar. Private fun restar. No va a tener ningún parámetro ni nada. Aquí simplemente val resta, será igual al valor 1 menos... me falta algo. No, es valor 1. Es que me confundí, pensé que lo estaba poniendo en un texto. Menos el valor 2. Ahí está. Igual que en la función de sumar, puedo poner un mensaje que diga a lo mejor print line, que diga que la resta de el valor 1 menos el valor 2 es resta. Listo. Entonces, aquí, aquí mismo, ya cuando termine de cargar mis valores, como estos métodos están privados dentro de esta clase, aquí mismo los puedo llamar. Suma, sumar y restar. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, aquí este no se ilumina, ¿se acuerdan? Cuando no se iluminaba se quedaba en gris un método o una variable. Significa que no la estoy usando. Entonces la voy a usar acá. Y miren cómo se ilumina. Este color como amarillito. Amarillito. ¿Ok? Entonces ya. Tenemos básicamente estas dos propiedades, valor 1 y valor 2. Están marcadas como private, lo que significa que solo la clase operaciones pueden acceder a ellas. Ningún código fuera de esta clase, todo esto, podrá leer o modificar estos valores. ¿Sale? Y tenemos un método que sí es público, que es este método, fun cargar. Este método lo que significa que pues, se puede llamar, por ejemplo, desde cualquier parte del programa. Y lo que hace es pedir al usuario que ingrese, pues ya lo sabemos, ¿no? Dos números, los guarde en valor 1 y valor 2. Y luego llama a métodos privados, que es este y este. ¿Ok? Finalmente, pues ya tenemos el método privado sumar y restar. Estos métodos son privados, lo que significa que no puedes llamarlos
directamente desde fuera de la clase. Por ejemplo, si hacíamos phone main y creamos una instancia con el objeto de operaciones, no podría llamar yo a estos métodos, ¿se acuerdan? Entonces, solo la propia clase operaciones puede hacer uso de estos métodos, ¿ok? Y esto nos asegura que el cálculo de la suma y la resta pues solo ocurra después de que estos valores hayan sido ingresados. Y pues intentamos acceder a estos métodos fuera de la clase, vamos a recibir un error como va a decir cannot access sumar, it is private in operaciones. Esto es importante porque evita que otros elementos del programa, por ejemplo, lleguen a modificar o usen los cálculos de manera incorrecta. Para eso sirve hacer a veces estas propiedades o métodos privados, ¿ok? Porque así llega a pasar que se llegan a combinar, sobre todo por el tipo de nombres, y ¡pum! Se hacen raros, ¿no? Y pues aquí todavía nos falta algo muy importante. Sí puedo crear una instancia, pero no voy a poder llamar a este método, a estos métodos, porque están privados dentro de mi clase de operaciones. Pero pues aquí vamos a crear un objeto, si podemos hacer lo siguiente, miren. Con main, no vamos a poder ejecutar el código, ¿no? Y vamos a crear un objeto, operaciones, vamos a llamarlo operaciones 1. Y sí lo puedo crear de mi clase operaciones. Una cosa es que tenga métodos privados dentro de una clase y pueda usar el método principal, que dentro de él sí están estos métodos. Y otra cosa es que no puedo usar una clase también también vamos a ver que es una clase privada y abierta, ¿eh? Que solo puedo usarlas en ciertos lugares. Aquí sí, porque voy a crear mi instancia en mi clase de operaciones. Y luego llamamos al método cargar. Este sí era público. ¿Ok? Y eso nos va a ayudar a ingresar los valores para realizar los cálculos. Entonces aquí ya creo mi instancia, mi objeto operaciones, mi objeto más bien de la clase operaciones. Y pues llamo a operaciones 1 punto cargar. Y listo. Pues ya cuando ejecutamos el programa, pues pedirá al usuario que ingrese dos números y luego mostrará la suma y la resta de estos números. Nada más una cosa, sin embargo, como estos métodos sumar y restar son privados, solo se ejecutarán dentro del método cargar. ¿Ok? No puedo llamarlos, por ejemplo, operaciones 1 punto sumar. Es más, ni siquiera me deja. ¿Ok? No puedo llamar a este método, ni siquiera me deja. ¿Sale? Así funciona. Y vamos a ejecutarlo. Yo sé que se está alargando el video, perdónenme, pero es importante mencionar los puntos importantes de una clase con encapsulamiento. ¿Ok? Voy a hacer chiquito esto. Recuerden, estamos ya en la lección 21, ejercicio 1. Ahora sí, miren. Es el primer valor. Vamos a ponerle 15 y no sé, de 7. Y listo. Ya está la suma y la resta. Menos el 7. Es como que se escucha raro. Menos 7. Vamos a quitarlo, volverlo a ejecutar. Vamos a echarlo de nuevo. 15, 7. ¿Ok? 22 y 8. Entonces ya para terminar, fíjense. Tenemos beneficios del encapsulamiento. Sobre todo, nos da seguridad que al hacer que algunos métodos y propiedades pues, sean privados, puedes controlar cómo se accede y se manipulan estos datos. Esto sobre todo protege la integridad de mi clase. No la pueden modificar. También tiene modularidad al encapsular pues detalles de la implementación, que es esta. Dentro de mi clase puedes modificar cómo funcionan los métodos internos, que son estos. A estos los puedo modificar sin la necesidad de afectar el resto del programa. ¿Vale?
Y la último beneficio, pues, es que tiene mucha claridad, ¿no? Que los métodos públicos, pues, definen la interfaz de la clase, ya veremos qué es eso. Mientras que, pues, los métodos privados, como estos, manejan detalles internos, ¿ok? Esto hace que el código sea más legible, fácil de mantener y, sobre todo, seguro, ¿vale? Y, pues, eso es todo sobre el encapsulamiento, digo, el tema de encapsulamiento es gigantesco, o sea, gigantesco, gigantesco. Aquí, pues, solo vimos un principio fundamental de la programación orientada a objetos con este ejemplo. Hemos aprendido a utilizar métodos y propiedades privadas para proteger, por ejemplo, nuestro código, ¿no? Y sobre todo mantenerlo organizado. Recuerda que si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y compártelo, ¿vale? ¿Tienes dudas o preguntas en los comentarios? Con toda confianza me los puedes dejar. Y pues nos vemos en el próximo tutorial de Coding Classroom. Nos vemos por allá. ¿Sale? Hasta luego.